Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Amorosamente un saludo fraternal de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. Y hoy domingo, en conmemoración de Domingo de Guzmán, padre de la Escuela de Formación Sacerdotal, los dominicos. Un amoroso saludo para todos ellos. Y que pues en gracia de Dios, pues ayer domingo, en Colombia prácticamente, día que dominó el Señor, sea el reino de Dios el que inspire lo que es el reino a la manera del hombre, este reino supuestamente terrenal, material, temporal, para que se tenga esa clara distinción entre lo que es el reino celestial y el reino terrenal, administrado por el mismo Hijo Jesucristo, del Padre Creador, toda la creación que somos siendo, criaturas y todo lo que estemos haciendo y lo que acontezca con nosotros, de su lado derecho, porque si se sale de él, pues Jesucristo tiene la capacidad de entrar a ayudar a restaurar, más que ayudar, a que nosotros nos ayudemos en la propia restauración y en la santificación con la gracia del Espíritu Santo. Ese es el bien que hay que administrar, los bienes del Espíritu, gracias, dones, talentos. Y de ahí, desde el alma, va ejerciendo sobre la mente y sobre el cuerpo progresivamente todas esas conexiones, todos esos mandos, todas esas relaciones, estructuras, corpus, lo orgánico que somos. Y pues esa es la enseñanza principal que puede uno desprender en gracia al Espíritu Santo de la palabra de Dios hoy con el Evangelio de San Mateo, o una de las interpretaciones que se pueden hacer de allí con el pago de los impuestos. Cuando le dice a Pedro, ve al mar y saca de un pez 2 monedas, una por ti y otra por mí, para que pagues el impuesto al templo. El impuesto es lo religioso, pero son 2 dracmas, entonces podrá ser uno la representación de que sean los 2 poderes, religioso y político. Son 2 fuerzas de poder y está lo económico. Entonces en la sociedad, así organizada en su momento, es cumplir con los mandatos humanos en torno a esas buenas relaciones humanas que esperan lograr desde lo humano, que hemos venido conversando son imposibles si no están desde la divinidad en unas buenas relaciones con Dios. Si cada quien de nosotros no tenemos esa individuación, esa capacidad mística de concienciación, de conexión permanente y de transformación, las relaciones con Dios no son buenas, por tanto no se puede esperar que haya providencia según el Padre Celestial, que haya expiación en términos de futuro, ¿cierto? Que haya expiación de las faltas, los pecados, los daños del pasado en Jesucristo, que entra a ser restauración. Y que por tanto el Espíritu Santo le esté dando esa claridad, ese discernimiento en lo que es sabiduría divina y conocimiento humano, para no confundirse y poder ser coherente entre sentir, pensar y actuar, que esa es la evangelización o el llamado, a través de la paz, pero no con Z, sino con S, perdón, amor y servicio. Y para ello necesitamos trabajar precisamente todos los días a través del Evangelio en el amor hacia la misericordia, pero partiendo del perdón, como ya decía anteriormente. Y eso viene de una coherencia entre sentir, pensar y actuar en Cristo, cristianamente, alma y cuerpo. Esta síntesis se retoma también de Ezequiel, que el profeta en sus visiones ve los elementales, fuego, y relaciona aire y tierra, y agua, la tierra que somos siendo, el agua en la tierra y en el cielo, y en esa
en ese plano ascensorial y siempre conectando, desde la vida misma y la forma de establecer tejido, humano, no humano, y ascendiendo. En la interpretación de la palabra, gracias al Espíritu Santo, pues invito a conectar con Fundación Amaya. Ahora en Fundación Escuela de Conciencia Ambiental tratamos de profundizar un poquito más en la teosofía. La filosofía, recuerden, hemos hablado de Pedro Justo de Río, hecha más de forma maniquea leonina para dividir. Habría que pensar un nuevo nombre para hablar de congregación en vez de segregación. Entonces es teo, el conocimiento de Dios, pero más la sabiduría de Dios. Entonces eso nos lleva a mirar cosmovisiones, cosmogonías. Porque cuando hablamos de un ser como Ezequiel, profeta, también sacerdote y maestro, porque enseñaba con su propio testimonio de vida, y sacerdote porque hacía sus rituales, pero profeta porque declaraba sus visiones. Tenía ese don, esa gracia del Espíritu Santo de ver por adelantado, hacer una prefiguración, o sea, ver por anticipado escenarios, situaciones y posibles desenlaces de la vivencia humana, pues del mundo y de lo que alrededor del ser humano y su mundo creado o el mundo natural se va generando en esas dinámicas, y ver cosas que inenarrables, indescriptibles, inimaginables, que no caben en la percepción humana, de su limitada experiencia de vida, de caminar, de moverse, de haber madurado, meditando, orando, ayunando, en lo principal, ¿cierto? De su trabajo, en nuestro caso sacramental, bautismal, de sumergirse con Cristo a empezar este camino de evangelización, de común unión, de comulgar físicamente, comerse Cristo en la hostia, pero comulgar con nuestros hermanos, en aceptarlos como son, como Cristo nos ha aceptado, y en su entrega, en su sacrificio propio, cuando pagó el tributo allí, lo que hizo fue pagar por sí mismo, por su propia voluntad, por la voluntad del Padre, entregar su vida en sacrificios, ya no más sacrificios, soy yo. Y así lo pone el mundo, yo no debería hacerlo porque esto es de mi Padre, toda esta creación. Yo, la administradora, me enviaron a hacer todo el plan piloto que diseñó el Padre y yo vengo a ejecutarlo, pero con todos, humildemente. Entonces yo no puedo ir contra nadie, ni sacarlo de sus condiciones, de su medio, de sus estilos de vida. Vamos en un tejido, maravillosa prueba de humildad, amor, misericordia y obediencia, y perdón, obediencia, temor de Dios, del Padre, pero temor no de miedo, sino de reverencia, temor de respeto, de lealtad, de confianza. Y muchas otras pruebas que hace allí, de humildad, de caridad, de sacrificio, ¿sí? Pero obrando en consecuencia con esa conciencia que le da el discernimiento entre la sabiduría divina y el conocimiento humano. En síntesis, que toda esta nueva construcción epistemológica leída desde Occidente, cosmovisiva leída de las cosmovisiones de pueblos originarios, porque lo que interpreta Ezequiel ocurría en su época. No podrá ubicarse en el tiempo babilónicos y todos esos fenómenos que acontecían, o lo que hay en esas humanidades del momento, para todos visible y para algunos en gracia de su proceso espiritual de conexión mística, de individuación o mistificación propia y de trabajo en colectivo con la comunidad y de compartir experiencias de testimonios de vida, haciendo múltiples interpretaciones en diferentes circunstancias y todo eso, que es esa dinámica cultural. Todo eso permite tener
lo que se llama una memoria colectiva, basada en representaciones sociales de todos, según sean esas formas de conectar individualmente con otros y obviamente con el planeta, ¿cierto? ¿Por qué se hace referencia a ello? Porque para hoy día, si uno quiere hacer ese tipo de interpretaciones, esa hermenéutica, esa interpretación de la realidad, meditarla en el corazón, como el pueblo judío, ya que lo menciona, como muchos otros pueblos, sumerios, egipcios, la India, en el Asia, en el Tíbet, que van a esa meditación profunda, a conectar con su ser interior, en el silencio. Entonces tienen esa sabiduría o más contacto, más entrenamiento del alma a través de la sabiduría, porque están desligados de lo terrenal, de lo mundano, del mundo del mundo, de lo hecho por el hombre al estilo de los Baales, pues que tanto se habla ahí en la Sagrada Escritura, de, iba a decir la Iglesia, pues sí, porque es maestra en doctrinas y como hoy que conmemoramos a nuestro hermano Domingo de Guzmán, los dominicos, la orden de los dominicos, en muchas manifestaciones o expresiones sociales de convivencia y de formación, como son las universidades formando otras cosas técnicas y, bueno, en fin, uno se haría esa pregunta, ¿cómo formar formadores en otras disciplinas, aunque no debe ser disciplinario, sino de muchas disciplinas conversando, porque las complejidades de la realidad sí lo exigen, pero para servirle a Dios? ¿En qué habría de formarse? Pues en la evangelización. Pero el Señor Jesucristo siempre respetó, no, en lo que sabes hacer. Tú eres pescador, pescando. Tú eres recaudador de impuestos, listo, vas a seguir recaudando impuestos, pero ya bienes intangibles, bienes espirituales y el bien de las gracias del Espíritu. Ya no es plata. Eso lo quería administrar, era el otro, el traidor, el que se fue por 30 monedas, que regaló todo. Ese se quedó ahí, por administrar cosas materiales. Eso muestra el apego a la criatura, a las cosas hechas por lo humano, por otra criatura, y sobre todo si no es en Dios, hacia el mismo templo, construido con esas, se destruye, como el templo de Salomón, como el templo de Babilonia, todos caen, todos reinos caen, por su propio peso. Pero el reino de Dios, no. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Amén. Entonces, es el Salmo de hoy, 148. Entonces, claro que en ese ejercicio, desde las diferentes culturas, o digamos, acervos culturales que traen nuestro hermano en los pueblos, originarios desde diferentes dharmas o aristas, permiten tejer representaciones sociales. Hay que hacer un ejercicio de concienciación, de lectura situada. Y ahí es donde sirve, ya vamos avanzando en ese camino, el espacio del Seminario Ambiental del Orden Natural, SEAON, basado en la lectura ambiental espiral, LEAON, ¿sí? Que fue primero con el libro de maestría en Ciencias del Ambiente. Este SEAON más viene del doctorado de Educación Ambiental, pero en perspectiva de un MAPEAON, que es el plan de admisión ambiental a la universidad que se está potenciando en el escenario del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. El plan piloto para construir la base teórica en epistemología ambiental que se hizo en el doctorado aplicando el modelo de sistema integrado de gestión natural del orden natural que recoge obviamente la técnica de lectura en espiral cuando se hizo en los Países Bajos desde el 2001. Este libro del Sign On del sistema digamos, se formalizó, se publicó, se editó en el 2011, 2010. Ya para el 2021 entonces está la base teórica y salen 3 aportes. El corpus teórico de un lado, esas 7 teorías articuladas en gracia de Dios por el servidor Rubén Amaya Morales, según su vida y obra ambientalmente, que se presentó en el 2019 en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, por hacerlo oficial allí, pero se ha hecho oficial en otros espacios que tendrá sus momentos, en particular en el 2014 en Pensilvania, en Estados Unidos, con la Red de Investigación Acción de las Américas,
Action Research Network de Américas, que allá se presentó el proyecto de tesis doctoral de esta construcción de base teórica epistemológica ambiental universitaria del orden natural en la región del provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, seccional de la Universidad de Antioquia. Y es por la misma vinculación docente a la universidad como estudiante del doctorado en Venezuela, en República Bolivariana de Venezuela, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, desarrollando la fase de escolaridad, por tanto la tesis doctoral y la proyección, porque entonces allí se proyectaban escenarios de de la pedagogía de la madre tierra, que estamos hablando era de cosmovisiones, que esa licenciatura es de la Universidad de Antioquia por Abadio Green, de la comunidad Guna Dule, uno de los 7 maestros de las teorías, que estamos hablando de habitantes de territorio entre Colombia y Panamá. Y ya de ahí, en maestra, la madre tierra maestra, sujeto pedagógico, porque él hablaba en la pedagogía de la madre tierra como maestra, entonces viene una inspiración y eso fue lo que se presentó en Venezuela. También se llevó otra propuesta aquí en el Instituto San Francisco de Asís, con jóvenes estudiantes tejiendo en el curso de teorías de educación ambiental allí, teorías educativas, con 3 enfoques: positivista, sociocrítico, que es un modelo social constructivista, e interpretativo, más desde la fenomenología. Y como identificando, explorando en los jóvenes que van a salir del bachillerato, qué habilidades, qué competencias, qué expectativas tienen de formación y de identificar de una vez los estilos, y cómo de los maestros también el estilo, si es más positivista, si es más de corte sociocrítico o si es más de corte interpretativo, o sea, es más místico en lo creativo, hablando del tercer nivel, o es más de interacción social, basado en la representación social, como a través de la investigación, acción participativa, la pedagogía crítica, la pedagogía de la liberación, de la que habla Paulo Freire, Leonardo Boff, todo lo demás, o si es lo tradicional que es el positivismo clásico, ¿cierto? Matematizado, positivado, ¿cierto? O positivo, ¿cierto? Y entonces allí una exploración con un muestreo, pues un trabajo con todos los jóvenes aspirantes, niños y niñas, o jovencitos, jovencitas, y se hizo una triangulación para ver las teorías, la composición, la distribución, según sus propios, no examen, pero resultados tampoco, procesos, más bien de formación. Y bueno, entonces ahí hay una aplicación del referente, referido a, y fue interesante porque se conversó con la comunidad de estudiantes, se conversó con la unidad de padres de familia, por ahí asistían a una reunión, y con los profesores. Entonces 3 comunidades en una, que definen el mapa social de actores allí en la institución. Entonces eso es muy interesante para poder ir desde el exterior, o sea, salir de la región para otro país y verse desde allá y devolverse ya desde un conocimiento doctoral a hablar todo el proceso de tejido, desde la generación de conocimiento en contexto, con los actores en la base, para volverlo a llevar al doctorado. Muy hermoso. Y eso por la triangulación que permite el mismo método, ir conversando las misionales, hacer la investigación, el proyecto de investigación, hacer la formación, la escolaridad, y hacer la proyección, que es la extensión que llama la universidad. Entonces, porque ahí estás haciendo una planificación previa, una prefiguración de todos estos escenarios, y pensar la administración. ¿Cuál es la administración del currículo? La administración de la pedagogía, la administración, pues, o pedagogía cuando es niños, herbegogía cuando son jóvenes y andragogía cuando son mayores. Esa administración de ese proceso del ser, de crecimiento, de maduración, que la debe hacer cada quien. Uno ahí hace como la representación social, cultural, natural de esos procesos, pero es subjetiva del investigador. Es una lectura impropia de otros, ¿cierto? No porque sea propia de uno mismo. Cada quien estamos llamados a tejer nuestro propio ser, vida y obra,
hacer la misma rueda del carruaje que orienta, como decía Ezequiel, el Creador, pues es gracia del Espíritu Santo con esas gracias. Si no hay la gracia del Espíritu Santo, eso no se mueve. Y si no está Jesucristo triangulando ahí en el camino. Hago un paréntesis porque es que ese es el nuevo lenguaje. Es la nueva cultura. Para poder poner a conversar las culturas terrenales, de hermanos originarios, de Occidente, de Asia. El maestro, profeta y sacerdote eterno Jesucristo, Hijo de Dios, está ayudándonos a construir un nuevo lenguaje, una nueva propuesta de educación para poder hacer la transformación de la cultura. ¿Cuál es la cultura? De habitar el reino celestial, o un reino superior, o un reino trascendental. Si nos quedamos en este, no hay sobre qué triangular, sino sobre lo mismo. Estamos relativizando con la criatura, aquí nos quedamos, nadie nos saca. Ya vienen las críticas a las religiones, o a la religión nuestra, católica, apostólica y romana, o en la religión cristiana, mente, alma y cuerpo. ¿Listo? Borregos, sí, poquitos, cada vez más reducidos por cómo estaba el mundo operando, porque se ha ido en contra, lo ha negado, ha renegado y se ha desligado. Llámese agnóstico, ateo, como quiera, pero termina atrapado en este círculo vicioso, en lo mismo, histórico, proceso de corrupción, ya no natural, sino una corrupción cultural inducida por unas malas prácticas, estilos de vida y por tanto sin un propósito, o con un despropósito. ¿Cuál propósito? El que considera uno, ¿qué? Lo que le da la visión. Y si es bien ciego del alma, del espíritu, de la mente, además de físicamente, pues eso es lo de menos. Y el otro que está con uno más ciego, entonces, o al que uno le sigue. Entonces, seguir a Cristo. Bueno, invitación. Porque esto establece unas nuevas formas de relacionamiento. Entonces ya deben estar triangulando las espiritualidades, las formas de conexión. Las religiones ayudan espiritualmente, místicamente. Eso genera un lenguaje propio. En las cientificidades, con las racionalidades, no solo el conocimiento científico, sistémico, lógicas deductivas, inductivas, otras lógicas, no las logias, los logos de las logias, no necesariamente ellas, son la verdad, son una lectura y muy relativa, muy relativa, cada vez más, y cada vez más desprestigiada la ciencia, como desprestigiadas las religiones, como desprestigiadas todas las logias, porque se van empoderando, se van llenando de una autoconfianza vana, vanagloria, y descuidan todo el resto y creen que pueden parar el mundo. Esta es otra secta, las redes sociales, estos medios virtuales, porque entonces desconectamos del mundo, le queremos poner el control con el dedo a todo o con la mirada, porque ya con la retina, no sé. Entonces paramos la realidad y hacemos a nuestro antojo lo que queremos. Pues sí, usted está viviendo una idealidad, está en la autopista virtual, está haciendo algo artificial, pero está desligado de la realidad, que es la creación. La vida como es, con todas sus complejidades, ofreciendo promesas de falsas expectativas en el ser humano, en todas las edades, sobre todo niños y niñas, arrebatándoselo a los padres, arrebatándoselo a las escuelas, arrebatándoselo a las formas de organización social que trabajan en la formación integral que llaman, la formación del ser, la formación para la vida, que era lo que preguntábamos ahora, ¿qué escuelas de formación necesita uno para ir al cielo? No para servirle a otro, semejante, a otra criatura, que tiene el poder, que tiene el tener, que tiene el placer, sí, para seguir en lo mismo. Entonces no hace ingeniería, ¿por qué? Porque necesitan la ingeniería para hacer más cosas físicas. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de ingeniería? Energía basada en la biomimesis, correcta lectura de natura, según Richman. Autopoiesis, seguir el autoordenamiento de la madre tierra. Gaia, como le ha dicho James Lovelock, pero la autopoiesis de Humberto Maturana, en paz descanse, la matrística, o de metodoestesis con Patricia Noguera en Geopoética del Habitar. ¿Cuáles paradigmas, cuáles métodos, cuáles escuelas de pensamiento? Entonces esas son formas de situarse, de relacionarse, de establecer relaciones
armónica. Nosotros estamos hablando de amornización y no porque estamos inventando nada. Eso no es un paradigma, es un estilo de vida y de trascendencia y de suma profundidad que lo estableció Jesucristo. Habrá muchas formas de amar y les ponen categorías y hacen concursos con tablitas de Excel. Me quiere mucho, poquito, nada, deshojando margaritas. Eso no es nada. El amor es un asunto de vida, de compromiso constante, de maduración, a lo que hablábamos ahora con los valores y principios. Por eso entonces aquí viene un tejido, espiritualidades, racionalidades o inteligencias y las vivencias, las naturalidades, porque es natural para ti, porque vives en conexión permanente, madre tierra. Es muy natural que a un indígena no tengas que enseñarle que cuidado con los papelitos, que no arroje basuras. Él no sabe ni qué es basura. Basura cuando uno lo menciona, ya le hace ruido, pero está conectando espiritualmente por la intuición. Entonces esas didácticas son distintas. Usted va a administrar currículos, pedagogías, herbegogías y andragogías, pero también las didácticas, que es la generación de conocimiento. Entonces, aquí viene lo fundamental del doctorado. ¿Por qué un doctorado enseñando en pregrado y en escuela, en kinder y en el hogar? Porque es saber llevar a la manera de Jesucristo, amén, a bajarse la kenosis, o la kenosis, como lo quiera pronunciar, bajarse y uno decrecer para que Cristo crezca, mente, alma y cuerpo. Y ahí viene el fluir espiritual, la sabiduría divina, intelectual, el conocimiento del humano y el discernimiento a través de él. Camino, verdad y vida. Amén. Entonces, verdad y justicia divina, el derecho humano y, por tanto, el amor, que es el estilo de vida. Entonces ahí está la cruz, vertical, divinidad, buenas relaciones con Dios, el derecho, esa es la justicia, perdón, y el derecho humano, buenas relaciones, la barra horizontal, y el giro que tú hagas, que decía Ezequiel ahora en la profecía, y se mueve como viendo en física. Este ser tiene fuerza, movimiento y energía. Es un equilibrio isocinético, isodinámico, isocomplejo. Complejidades, como dice Maldonado. Entonces todo ese trabajo constante, dinámico, permanente, que hay que estar haciendo, nos pone en que esto no es tan, como dice todo el mundo, fácil, simple, concreto. ¿Para qué? Para situarse en lo mismo. Entonces, de esas tres texturas, que es lo que veníamos hablando precisamente con la métodos tesis y el documento de ambientalización de la universidad, que participó Patricia Noguera, la Escuela de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional, el IDEA, también María Luisa Echenhagen de la Bolivariana, que ha trabajado epistemologías ambientales, y las del sur, también allí llegaba por referencia a Leonardo Leff, Enrique Leff de México, que fue contemporáneo y amigo, en paz descanse, Augusto Ángel Maya, creador del grupo de pensamiento ambiental, de los filósofos de la ética ambiental latinoamericanos, Enrique Leff de México, haciendo un trabajo muy importante en la revisión de Georgescu Royen, ya de mirar no tanto de la filosofía en términos de ser estar, ser tiempo, como dice Heidegger, sino desde la física cuántica, la energía. Entonces, en la economía, el oikos permite construir desde allí una nueva perspectiva de ver la economía como un todo, no solo financiera. Porque la globalización lo redujo solo a un concepto financiero, y no es un concepto. La economía no es de medir y de poner en cuadritos y hacer lógicas positivistas, no. La economía es oikos, es conectar con la casa común, el laudato si, es ser consciente de ser siendo testimonio de vida en coherencia con la creación. Entonces por eso hay que triangular y no se sorprendan que en el lenguaje van a seguir apareciendo aquí escritos, hablados y documentados santos con un científico.
hay santos que se han dedicado a la ciencia y hay científicos que han dedicado a la religión o a la santidad, a la santificación. Hay de todo. Entonces vas a encontrar una amalgama en un texto. Las logias, con los logos, las formas, te hablan todos los días de unos formatos, de unas normas técnicas, de las sociedades del mutuo elogio, para certificar. Pero eso es exclusión y eso es romper con los mismos decretos de ética, de moral de la que tanto hablan, porque es el derecho humano. Ahí de exclusión. O venga, lo incluyo, pero me le haces estos ajusticos. Entonces hay una inclusión a conveniencia de otros intereses. Eso es manipulación, eso es maniqueo, eso es leonino. Concepto que decíamos de la filosofía con Pedro Justo Berrío, y estoy citando a un sacerdote, teólogo, estudioso también, estudió filosofía. Así sea para la formación sacerdotal, amén, dominico o no dominico, o sea, con cualquier otro sacerdote, escuela. Creo que es más carmelitano, de la orden de los carmelitas descalzos. Pero está por lo menos en la parroquia del Carmelo. Creo que ahora está más carmelitano que antes, por mencionarlo. Porque estos autores van a seguir sonando. Porque estamos construyendo una polifonía. Porque somos polinizadores del ambiente. Y las métodoestesis tienen que ver con precisamente conectar desde diferentes formas, conectar bajo diferentes frecuencias o vibracionales ontológicas, o sea, el ser humano, el deber ser deontológicas, cosmológicas, el cosmos, y también telúricas, la tierra, madre tierra. Los hermanos ordinarios conectan desde la madre tierra, la Pachamama, con el Yahé y todo eso, y la intuición, el corazón. Los judíos también sienten, piensan y actúan desde el corazón. En la religión antigua, los sumerios también conectaban más desde la intuición, la pineal, y se habla de que conectaban con otros, a través de este arma de la tierra, con otros dharmas, haciendo tejido, con seres de luz de otras humanidades previas a esta, una transhumanización. Pero eso no lo podemos leer con las dificultades que hemos tenido desde la misma Babilonia, con la destrucción de los libros sagrados, de los lenguajes, de los vestigios de las civilizaciones. Estamos, como dice Irene Robledo Strauss, para terminar ahí, recuperando la memoria. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy atentos en cómo ir tejiendo entre todas las almas, todos estos seres amados y todos nosotros dispuestos. Amorosamente los invitamos desde esta tríada maravillosa en gracia de Dios, Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Cambio Gnosis, en la cual nos concentramos en gracia de Dios en breves momentos para seguir triangulando. Más o menos aquí pues se hizo una actualización, filosofía, método y praxis. Siempre esa triangulación va a estar allí, porque estamos escribiendo pues los documentos escritos para configurar el plan piloto de una admisión ambiental universitaria, pero desde la Escuela de la Conciencia Ambiental, con todas formas de organización, en este caso es la Universidad de Antioquia. Quienes hemos caminado, van de caminar por allí, bienvenidos. Hasta pronto, muchas gracias.